Bien, nos acompaña en esta última plática el maestro Moisés Alejandro Castro Pizaña, con el tema El lavado de dinero en la simulación de actos. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac y maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Cuenta con la especialidad del Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y Escuela Nacional de Jurisprudencia. Moisés, gracias por acompañarnos, estamos a la orden. Y nos acompaña también no Manuel conmigo. Tron. Sí, no contaba, qué linda sorpresa, pero bueno, adelante. Gracias. A ver, ¿cuál? Efectivamente no contaban. Moisés pensó que si me quedaba sentado ahí, corríamos el riesgo de que me durmiera en su plática y iba a darme mucha vergüenza. Y como la verdad luego sí es medio aburrido, pues decidí que mejor era más interesante cuestionarlo para que no nos platique lo de siempre. Pero no es cierto. Muchas gracias, Moisés, por estar hoy aquí. Es un privilegio poder dialogar contigo en un tema tan sensible, tan delicado, como es el tema de la simulación, los riesgos que implica la calificación de simulación y el lavado de dinero. No, al contrario. Gracias a ti, Manuel. Un gusto estar contigo. Gracias, consejero empresarial, por la invitación. Es un gusto estar en Guadalajara nuevamente con todos ustedes. La verdad es que la idea fue mía, no de Manuel. Yo me parecía que el formato iba a enriquecer la plática y como ya es la última de las pláticas, queremos hacerlo más ameno. Bueno, pues Manuel, el tema que acabas de mencionar, el tema de el lavado de dinero en la simulación de actos, me parece que es un tema que es poco explorado y que se ha tocado muy poco en el foro y creo que es un gran tema de lo que hoy vamos a platicar. Para entender esa parte tendríamos que hablar primero entender qué es la simulación en términos generales, porque de otra forma nos podríamos quedar un poco cortos. Por ahí Adrián al principio de estas conferencias decía, bueno, yo creo que debemos hacer lo correcto y no hacer cosas que no se deban, porque entonces el riesgo de que seamos sujetos a una revisión o incluso una sanción de carácter penal, pues es más elevado. Yo iría un poquito más allá. Yo diría, no hagamos cosas buenas que parecen malas, ni tampoco hagamos cosas malas que parezcan buenas, porque entonces pudiéramos estar hablando de una simulación. Encontré una tesis muy interesante del primer circuito de un colegiado en materia civil que habla precisamente sobre qué es lo simulado. Y lo simulado es el acto, o es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Y hay simulaciones absolutas y relativas y una serie de análisis sobre el tema de simulaciones. La idea es platicar sobre la simulación. Hay delito de simulación, de fraude por simulación en legislaciones locales en toda la República, pero me gustaría concentrarnos en la charla de hoy sobre la simulación enfocada a la simulación que provoca el delito de defraudación fiscal previsto en la fracción cuarta del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, que es el equiparable a la defraudación fiscal, en el que se establece que la simulación es un delito que es castigado como la defraudación fiscal. Entonces, a ver si te entendí bien. De acuerdo con lo que dice el Código Civil y las tesis sobre el tema, para ponerlo en un lenguaje sencillo, simular es decir mentiras. Así de fácil. Es decir, simular es yo te vendo algo y en realidad tú y yo decimos que te lo presté y tú me diste en garantía un dinero o viceversa. Es decir, estamos contando algo distinto a lo que verdaderamente acordamos. ¿Te entendí bien? Sí, por supuesto. Estamos haciendo aparecer una operación que realmente no estamos llevando a cabo. ¿Y eso por qué va a ser fraude? ¿O cómo puede ser fraude? Aquí la parte importante del fraude es que, atendiendo a lo que dispone el 69B del Código Fiscal de la Federación, se pudiera suponer que es una operación que se presume inexistente.
y esa presunción por sí misma es considerada una simulación. Bueno, eso es además algo bastante más delicado y fue motivo de gran discusión en el Congreso y al interior de la Comisión de Hacienda cuando se incorpora el 69B a la ley. Porque imagínense ustedes, y dime si estoy equivocado, imagínense ustedes un restaurantero, una persona que tiene un pequeño restaurante en la playa chiquita que usted, es más, en Altata, mis amigos de Culiacán, una cosa pequeñita y de un lado tiene un lugar y decide comprar 8 mesas y 4 sillas para cada mesa, 32 sillas, y se las compra a un señor que además de vender mesas y sillas, vende facturas. Y entonces lo pescan en uno de estos procedimientos, determinan, se lleva a cabo, se notifica, se publica, etcétera, etcétera, y el señor del restaurancillo en su vida ve el diario oficial, ni la página web, ni se mete a la página del SAT, no se entera. Y resulta que mañana, como está en la lista de aquellos a los que se le expidió una factura, le llega una revisión y por ministerio de ley esa operación le dicen es simulada y como tú tomaste una deducción a partir de una simulación, eso es un fraude y estás cometiendo un delito de ese tamaño. De ese tamaño. El tema importante aquí que hay que considerar es que la simulación fiscal implica la posibilidad de que haya una investigación de carácter penal y conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, para que se presente una denuncia por parte del SAT o de la Procuraduría Fiscal de la Federación, lo único que se necesita es un hecho que la ley señale como delito, hablando de la simulación prevista en la fracción cuarta del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, equiparable a la defraudación fiscal, que estamos hablando de simulación de actos o de contratos, puede ser cualquiera de los dos, puede ser simular un acto jurídico o simular un contrato. Y la simulación puede ser absoluta o relativa, puede ser una simulación en cuanto al objeto, puede ser que sí haya un fondeo de capital respecto de la operación y puede ser que no lo haya, que simplemente sea para efectos de un efecto fiscal que se esté pretendiendo hacer. Y ahí es donde se conecta con el tema del lavado de dinero y es cuando se complica todavía más, porque en la fracción segunda del 400 bis del Código Penal Federal, en las hipótesis delictivas normativas del delito de lavado de dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, precisamente una de las hipótesis que se castigan como lavado de dinero es el encubrimiento de la procedencia de los recursos o la recepción de los recursos sabiendo que son de procedencia ilícita. Y la procedencia ilícita pudiera derivar de una simulación de contrato. A ver, creo que ya me estoy haciendo bolas. Déjame entenderte. Si nos acaban de explicar que a lo mejor en la auditoría no había que contestar. Y había que yo me callo, yo aquí me planto como en el póker y no te dejo ver mis cartas y a ver, abre tú y pago por ver, ¿no? Y resulta entonces que yo estoy acá litigando estratégicamente mis facultades de comprobación y mi defensa y la autoridad puede, al asomarse a ver eso y la existencia de esos comprobantes que fueron declarados existentes y entonces la operación simulada, en paralelo y sin perjuicio de lo que yo pueda hacer, ¿puede presentar la denuncia? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, no importa que yo me esté defendiendo y que eventualmente pueda anular la visita. No, en la práctica profesional que hemos tenido en la firma, nos ha tocado en ocasiones en los que todavía la defensa fiscal no se ha iniciado, desvirtuar la presunción, por ejemplo, de una inexistencia de una operación y ya se tiene presentada la denuncia. El tema importante aquí es que la denuncia da inicio a una investigación, no se está presuponiendo la responsabilidad o la culpabilidad de alguna persona o algún contribuyente en específico, simplemente está iniciándose una investigación. Entonces, ok, ya tengo una auditoría que voy a empezar a pelear o no pelear o estratégicamente, me presentan una denuncia penal. Y entonces no entendí cómo se me puede complicar eso además con lavado de dinero, porque van a suponer que me presentan y me dicen, oye, es que tú estás haciendo uso de recursos de procedencia ilícita porque aquí hay una simulación, derivan de ahí. ¿Cómo se vincula eso y en qué momento podrían además acusarme de lavado de dinero? Ese es un gran punto, porque finalmente a partir de la reforma al tercer párrafo del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, se estableció de manera expresa que el delito de defraudación fiscal y el delito de lavado de dinero se podían perseguir simultáneamente. ¿Qué significa perseguir? Simplemente investigar. Se puede presentar una denuncia por la autoridad penal, se puede iniciar por la autoridad penal la investigación y se puede estar persiguiendo simultáneamente ambos delitos, es decir,
investigando si los hechos que señala la ley como delito, que son el lavado de dinero o la simulación de actos que consisten en la defraudación fiscal, pueden investigarse de manera paralela, independiente, y eso trae una serie de complicaciones en el procedimiento importantes. O sea, no nada más necesito al licenciado con la defensa estratégica, ¿verdad?, sino también a ti al mismo tiempo. O sea, el contribuyente puede estar enfrentando la visita, la acusación o el proceso de averiguación, de sujetarlo a un proceso por investigación del delito de defraudación fiscal y simultáneamente de lavado de dinero. En ocasiones sí, desde luego. Y eso en términos de prisión preventiva, ¿cuál es el riesgo que habría? Ese es un punto importantísimo, que a mí es lo que me parece más delicado de este tema. La posibilidad de la autoridad que esté investigando a un contribuyente desde el punto de vista penal es que el contribuyente pudiera estar en prisión preventiva si se investigan de manera paralela lavado de dinero y defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque el artículo 19 constitucional establece como de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, el juez la decreta sí o sí, en el caso de que haya una audiencia inicial en una investigación, contra el contribuyente cuando hay delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada, el delito de lavado de dinero, es uno de los delitos que se pueden seguir bajo los principios de la delincuencia organizada. El artículo 2 de la ley de delincuencia organizada señala precisamente el lavado de dinero como una de las posibilidades. Evidentemente que tendría que haber un razonamiento en el sentido de que tienen que ser 3 o más personas, que pudiera ser una empresa, un consejo de administración, el administrador, el director y alguna otra persona que pudiera estarse investigando como contribuyente desde el punto de vista penal para efecto de poder cuadrar un tema de lavado de dinero. Recordemos que la prisión preventiva hoy es excepcional, es la excepción. Sin embargo, la única forma en la que se aplica de manera oficiosa es en caso de que nos encontremos en alguno de los supuestos del artículo 19 constitucional, que pudiera ser los delitos de delincuencia organizada, es decir, lavado de dinero. A ver, entonces déjame poner un caso que, si estoy entendiéndolo bien, no nada más, yo creo que muchos aquí no vamos a dormir muy bien el día de hoy. Bien, me pasó cuando a veces anunciaron aquel famoso tratado multilateral, que yo decía que el día que me enteré de lo que pretendía ser la OCDE y que además ya se firmó por México, dijo, esa noche dormí como un bebé y me paré llorando cada 3 horas. Entonces, creo que nos puede pasar algo parecido. Imagínate tú, y ahí vemos, ¿cómo calificaría o cómo podría calificarse? Llega al despacho de cualquiera de los asesores que estamos aquí, un cliente y nos dice, fíjate que tengo estos ingresos respecto de los cuales nunca pagué los impuestos. Sé que debo el 35% de este $1,000,000 que me lo pagaron en efectivo, que lo puse en una cuenta en el extranjero y nunca lo pagué. Necesito que me ayudes para hacer una inversión y hacer un fideicomiso, y entonces trabajando con el banquero que de su fideicomiso trasladas el dinero y lo inviertes. Y lo tienes invertido, ya tomaste ese dinero, incluyendo el 35% no pagado, lo circulaste, te lo llevaste a una nueva estructura donde tú lo asesoras de cómo diferir y tenerlo en un trust y en una fundación extranjera y todas estas cosas que por sí mismas son legales. Podría decirme entonces la autoridad, tienes un problema, hubo una evasión original. Después un uso de recursos ilícitos, o sea, operación con recursos de procedencia ilícita. Fue el contribuyente, el contador, el abogado, el banquero, ¿es delincuencia organizada? ¿Los 4 a la cárcel como para abrir boca? Pues hay ocasiones en las que el planteamiento de la autoridad va en ese sentido, sobre todo tratándose de empresas que no son empresas establecidas que operen normalmente, sino empresas que se prestan a este tipo de simulaciones o esquemas de lavado de dinero en específico. Sí nos ha tocado revisar acusaciones del Ministerio Público en el que se establece una red de corrupción o de lavado de dinero, entendida como el tema de la defraudación, como la parte originaria de la conducta delictiva, el proceso de que ese dinero es trasladado, depositado, encubierto por parte del abogado o del asesor que está llevando a cabo la operación, derivado de esas diferencias que debieron haberse sido cubiertas a la autoridad fiscal de acuerdo con la interpretación de la propia autoridad fiscal, y evidentemente después hasta el encubrimiento del propio asesor que está llevando a cabo la investigación. Entonces, el tema es delicado por el hecho de que tendríamos que tener mucho cuidado como asesores en materia fiscal, tanto abogados y contadores, a efecto de estar seguros de que la operación que vamos a asesorar
es una operación que está blindada para efectos de temas de lavado de dinero. Entonces, ¿qué hace un asesor, qué hace un contador, qué hace un abogado que le llegue el cliente y dice, oye, no pagué? Ya, aquí está en esta cuenta 10, 50 millones de pesos, sobre los que probablemente tenía que haber pagado 17 o 18 millones de pesos, que no he pagado. O sea, le das la vuelta, le dices, esa es la puerta, gracias, yo usted no lo conozco, nunca lo vi, si lo vi no me acuerdo, adiós. ¿O qué puedes hacer? ¿Cuál sería pensando ya no nada más en el cliente, sino incluso en el papel del asesor contable, del asesor fiscal, del abogado, del banquero, del asesor patrimonial? ¿Ese cliente radioactivo sí o sí, o hay forma de corregirlo a través de regularizarlo? Es decir, a ver, siéntese usted, vamos a ver cuánto debió haber pagado. Por lo menos durante el lapso en el que las facultades de las autoridades están vigentes para poder revisarlo, presentar de manera espontánea y pagar el impuesto y ahora sí vamos a trabajar, ¿eso curaría o eso sería un argumento efectivo de defensa? Sí, por supuesto. Desde luego que la parte de la espontaneidad en el cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal nos desvirtúa el tema del dolo penal. Y recuerden que para efectos de que podamos ser sancionados, sancionados, no investigados, pero sí sancionados por un delito de lavado de dinero, se necesita la presunción por parte de la autoridad de que teníamos conocimiento de que estábamos recibiendo recursos de procedencia ilícita. Y entonces el abogado o el asesor, el contador en materia fiscal, tendrá que tener mucho cuidado en el acompañamiento que dará a su cliente para efecto de darle salida a esa situación. Si la intención del asesor es ocultar la procedencia, bajo el esquema de planeación que se le esté desarrollando, va a ser muy fácil para la autoridad poder asumir que hay una intencionalidad para efecto de una investigación penal, que haga presumir que hay un dolo penal y entonces se pueda eventualmente formular una imputación y eventual acusación al propio asesor por un tema de lavado de dinero. O incluso pues a todos los participantes en este círculo, ¿no? Mire, se me viene a la cabeza otra posibilidad, porque yo le digo a mi cliente, vamos a regularizarte. ¿Qué sucedería si la actividad de ese cliente es intrínsecamente ilegal? Es decir, de donde obtuvo el dinero deriva de una actividad que es ilegal per se, y no estoy pensando que asesoremos a narcotraficantes o a secuestradores. Es que mire usted, tengo aquí 50 millones que me pagaron por una señora que tuve guardada 4 meses. No es la idea. Pero sí puede suceder que llegue alguien muy amablemente y diga, fíjate, lo que pasa es que yo me dedico a fabricar artículos promocionales, pero tengo 4 clientes. Uno se llama PRI, otro se llama PAN, otro se llama PRD, otro se llama Morena, que todos me traen dinero por fuera, que no está contabilizado en sus campañas, para que yo les fabrique y me han pagado por fuera X millones de pesos. Estos millones de pesos, pues no he pagado impuesto por ellos, me quiero regularizar. En esa discusión de este señor, la discusión que teníamos era si era susceptible de regularizarse o eran evidentemente ilícito porque era en violación y cometiendo un delito electoral que se hubiera tenido eso, ahí sí que se puede hacer, o sea, habría forma porque en sí la actividad que produjo el recurso es ilegal. ¿Qué pasa en ese caso? La interpretación de los tribunales, es una gran pregunta esa, Manuel. La interpretación de los tribunales en materia penal ha sido siempre que si se tiene conocimiento de la ilicitud desde el origen, entonces no puedes alegar después una protección a tu favor. Lo mismo sucede en el caso en el que tú sabes que estás vendiendo a un precio menor del que realmente tienes que vender, y entonces tú estás recibiendo recursos sin pagar tus impuestos correspondientes. Y esa presunción no te protege precisamente en este tipo de casos en materia penal. Tú tendrías la obligación entonces de un conflicto ético y decir, no, yo no asesoro porque si no puedo incurrir en una responsabilidad. No habría una protección para efecto del asesor en ese sentido, porque entonces sí le estaría dando licitud a unos recursos que en su origen no son lícitos. Muy diferente al que ha tenido algún retraso en el cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal, pero que sus... El caso que nos como decía mi abuelita de ciertas chicas que son como de moral distraída, se les olvida que hay que portarse bien. ¿Y qué pasa si los honorarios del abogado, del contador, del asesor, te los pagan con esos recursos?
Porque ahí el problema es diferente. Es decir, oye, yo creo que ahí hay un tema porque el dinero es fungible. O sea, finalmente, si yo en un puerquito le estoy echando monedas de 10 y unas me las robé y otras sí me las gané, pues están revueltas todas, yo no puedo decir cuál es cuál, todas. ¿Qué riesgo hay de recibir un pago entonces de alguien que, oye, yo nada más te voy a trabajar en esto, si tienes una actividad que no es actividad ilícita, tú tenías este caso totalmente hipotético, en este país jamás se ha oído hablar de que se gaste de más en las campañas políticas, eso no existe, según Mexicanos Unidos contra la Corrupción, por cada peso que se le reporta al INE se gastan 15, es el último reporte que está publicado, pero bueno, eso dicen, a ninguno de los que estamos aquí nos consta. ¿Qué pasa? Me viene un cliente y dice, no, espérate, yo de eso no te puedo ayudar, yo te ayudo con tu otro problema, te doy una consulta y me pagan de esa cuenta no declarada. Te pagan, pero te pagan a través de una entidad financiera, no te llegan con un maletín en efectivo, porque hay una gran diferencia. No. Hay una gran diferencia. A través del banco, me transfieren a mi cuenta de la oficina, a través de la empresa y me pagan. Como es un bien fungible, como bien dices, y se está haciendo el pago a través de entidades financieras, pues tú tienes todo el derecho. Finalmente el lavado de dinero se dio respecto de la entidad financiera que recibió los recursos. Quien tenía la obligación o la responsabilidad de asegurarse de la procedencia lícita de los recursos era la entidad financiera, no tú como prestador de servicio. Si el pago fuera en efectivo es diferente, porque entonces se está asumiendo que ese dinero no está pagando impuestos o no está fiscalizado para efectos de un tema de prevención del lavado de dinero. El tema importante aquí es que tú tienes que actuar como asesor en materia penal, en materia fiscal, ya sea contador o abogado, desde la licitud. Y si hay alguna presunción que te hace presumir que el asesoramiento que estás llevando pudiera derivar de una simulación, de un acto jurídico o de una defraudación fiscal en el caso concreto, yo recomendaría que entonces se tuviera nada más mucho cuidado para que el efecto fuera regularizar, cubrir de manera espontánea el tema de las contribuciones que se hubieran omitido, pagar multas, actualizaciones, recargos de lo que se tengan que hacer y en ese sentido darle licitud a esos recursos con los cuales evidentemente ya te pudieran cubrir tus honorarios, ¿no? Pero aquí hay un problema, porque en el ejemplo hipotético, que nunca se ha oído hablar de eso en México, pero bueno, dicen que en algunos países menos avanzados sí sucede, yo les digo que vamos a reportar, vengan acá con todo este dinero de esos 14 pesos, 15 pesos, no reportar, vamos a pagar los impuestos y presentamos una acción complementaria sin hacer más descuento. No deja, independientemente de que hayan pagado impuestos, no deja de ser recursos provenientes de actividades ilícitas. Es decir, no resuelvo el problema pagando los impuestos. ¿Estarías de acuerdo? No necesariamente, porque el hecho de que te cubran tus servicios a través de entidades financieras implica que ya tuvieron que pasar a través de sistemas de control de las propias entidades financieras. A quien le correspondería detectar quizás la ilicitud de esos recursos es a la propia entidad financiera a través de la cual te están haciendo el pago de tus honorarios por los servicios. Yo creo que ahí no podríamos ir más allá, porque entonces no habría mucho dinero en el mercado que no pudiera ser utilizado. Imagínense. No, yo creo que hay, pero bueno, mira, mejor no preguntemos. ¿O qué hacemos? No preguntamos para que no sepamos y como no sabemos no somos culpables, o por el contrario, conforme a la ley, tienes el nombre tan pomposo que tiene, nunca me acuerdo, ¿qué podemos o qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer las empresas, los asesores en esta relación para protegerse? ¿Hay algo que yo pueda hacer? O sea, yo puedo alguna formalidad, pedirles algo, que me hagan una carta y me digan que es legal. ¿Hay algo que me pida? Yo lo primero que les diría es que tendríamos que entender primero la participación del abogado en la consulta concreta. Si tenemos elementos que nos hacen suponer de entrada que pudiera derivar de un acto ilícito, como el caso que nos ponías de un delito electoral, y entonces queremos regularizar fiscalmente esos ingresos cuando provienen de una acción aparentemente normal que se pretende regularizar, no se cubrieron los impuestos en su momento, pero se tiene la intención de regularizarse, de llevar a cabo alguna estrategia
ponerse en orden en ese sentido. Yo lo que recomendaría para desvirtuar el dolo penal, que esa es la parte más importante que en las investigaciones penales en las que hemos intervenido y en las audiencias iniciales ante juez de control nos ha servido para desvirtuar una formulación de imputación, es precisamente que el contribuyente, desde el momento en el que tiene contacto con su cliente, le solicita, bajo protesta de decir verdad, la manifestación expresa de que los recursos con los que se está cubriendo son de procedencia lícita. Y entonces, de alguna manera, y que los pagos sean a través de entidades financieras, porque de otra manera estaríamos asumiendo que si estamos recibiendo dinero pagos en efectivo, pues la verdad es que es muy complicado que podamos sustentar ante una imputación penal, por el dolo penal, que no sabíamos que eran de procedencia lícita. Hay una presunción de hecho que nos complica hacerlo, ¿no? Ok, entonces sí hay manera formal de hacerlo, más allá de que toda esta parte de servicios profesionales, patrimoniales relacionados, se consideran, entiendo, una actividad vulnerable. Sí, por supuesto. La prestación de servicios es una actividad vulnerable cuando se manejan cuentas de terceros, cuando se constituyen entidades respecto de terceros también, y eso implica una actividad vulnerable. Y entonces, pensando, perdón Manuel, la parte aquí más importante es que el hecho de que el procedimiento penal hoy como está implementado, da la posibilidad a la autoridad fiscal a que autoridad fiscal o presunciones dentro del procedimiento penal que nos pueden llevar a etapas de la investigación que no queremos estar involucrados. Si nos vinculan a proceso y nos solicitan la imposición de una medida cautelar como contribuyente, como persona física, pudiera ser la prisión preventiva de manera justificada por el hecho de que nos estén investigando en 2 o 3 procedimientos distintos. El artículo 19 constitucional hoy señala de manera expresa que el juez podrá, no deberá, podrá, y es un tema que se tiene que discutir en audiencia oral por las partes involucradas, determinar la prisión preventiva en casos excepcionales cuando se asuma que la persona, como está siendo investigada en otro procedimiento que puede ser una defraudación fiscal, y acá lo vamos a procesar por lavado de dinero, aunque no haya delincuencia organizada, podría justificar una prisión preventiva. Y entonces tener al contribuyente en prisión preventiva durante la investigación complementaria. Y entonces estaríamos hablando de que nuestra recomendación es que hagamos todos los actos preventivos tendientes a evitar que podamos estar sujetos a una investigación de carácter penal, porque las circunstancias en las que está dispuesta hoy la ley penal, si bien son favorables en términos generales por la presunción de inocencia que se ha comentado, pues la verdad es que le da posibilidad a la autoridad de justificar una prisión preventiva donde nos podría cambiar el panorama de manera completa, ¿no? Ok, entonces déjame tratar de voltear esto y hacerlo un poco más constructivo, porque ya estoy viendo varias caras de gente que hoy no va a dormir, y me parece que tampoco se trata de eso. Creo que ya encontramos justificación para el cóctel del ratito, siempre ayuda, con anestesia es más fácil, a pensar lo siguiente. ¿Qué tipo de pasos prácticos o de formas concretas, Moy, podemos pensar o podemos adoptar en la práctica, más allá de asegurarnos, uno, de conocer a nuestro cliente, claramente, saber que no estamos tratando oye, pues es que se le veía retevecente, nada más traía 2 pistolas y siempre había con gente amarrada que traía en la cajuela del coche? Yo no entiendo por qué hablan tan mal, así no. O sea, hay cosas como muy evidentes, pero más allá de conocer al cliente y tomarlo, y en materia de la responsabilidad, tanto de los asesores, porque, ojo, estamos entendiendo que como la defraudación fiscal y el lavado de dinero se pueden perseguir simultánea y paralelamente, y uno ser un poco la causa de la otra, aunque no se haya determinado. Sí, pues si le estamos entendiendo a Moisés, no necesita yo tener una sentencia condenatoria de lavado de dinero, ni una auditoría terminada determinando que hay una omisión de pago del impuesto, para que entonces la autoridad pueda averiguar si eso fue lavado de dinero, si no va en paralelo. Todo se va dando al mismo tiempo, con diferentes procedimientos, y lo que es más angustiante, pudiendo llegar a diferentes conclusiones. Y a lo mejor la autoridad administrativa no determina que hay diferencia, pero tengo una sentencia condenatoria de lavado de dinero. Sí, esas cosas pueden pasar. Y todavía, si la podemos considerar con una complejidad adicional, que me pudieran imputar que al ser una planeación de una empresa, hay responsabilidad penal de la persona moral.
¿En qué contexto estamos hoy? O sea, pues yo creo que esto es un tema de una llamada de atención, una de alerta, desde el punto de vista del asesor, del empresario, del planeador, de defensa. ¿Qué pasos hay que tomar? ¿Cuál es el efecto? Porque hemos oído hablar mucho que el nuevo procedimiento penal busca más que el castigo a los criminales, la reparación del daño de las víctimas. O sea, hay como un cambio de paradigma, vamos a pensar en estos acuerdos reparatorios, vamos a pensar en muchas cosas, correcto. Pero ya también hoy nos hablan de que por ley, y no estoy muy claro, a ver si nos explicas, ya también la empresa puede ser culpable como de un delito. La empresa misma, no nada más los funcionarios, la empresa como persona moral con sanciones que pueden llegar hasta ordenar la liquidación de la empresa que se usó para hacer esto. ¿Qué pasos prácticos habría que pensar? ¿Cómo enfocamos esto? ¿En qué tenemos que empezar a pensar o a ocuparnos de manera preventiva? La clave que sobre lo que mencionas, Manuel, es que tenemos que entender cómo funciona hoy el sistema de justicia penal. Los pilares del nuevo sistema de justicia penal son la prevención, procurar que el culpable no quede impune y la reparación del daño. Y entonces el procedimiento está identificado para que se dé de manera ágil durante las primeras fases y que tenga tendencia a buscar la reparación del daño. Por eso la charla que tuvimos en el anterior círculo de conferencias de fiscalística en este año, principios de este año, hablábamos precisamente de todas las deficiencias que tenía el procedimiento en materia fiscal penal, que propiciaba que la autoridad fiscal tuviera muchos elementos para presionar al contribuyente de manera importante, de manera tal que fuera muy complicado que tuviéramos que llegar a una sentencia condenatoria después de una audiencia de juicio, porque normalmente estaba tan armado de manera tal que las medidas cautelares tendrían que implicar la posibilidad de la reparación del daño del contribuyente hacia la hacienda pública. Y entonces, de esta manera, mi recomendación y la forma que podemos acotarlo tanto para las empresas contribuyentes como las personas físicas que somos contribuyentes, los propios asesores en materia fiscal, contadores y abogados, es la base de la prevención. Hoy, si no prevenimos en toda nuestra actuación como contribuyente, como empresa, como persona jurídica, podemos ser sujetos a una responsabilidad penal derivado de un delito fiscal. ¿En qué se basa esto en cuanto a la persona jurídica? El artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece el procedimiento contra personas jurídicas. Y la clave aquí es que tenemos que establecer un debido control a efecto de evitar la comisión de delitos fiscales. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? A través de las buenas prácticas internacionales y del debido control que implica el seguimiento para efecto de verificar que se estén cumpliendo con las obligaciones de carácter fiscal de manera permanente bajo un sistema de cumplimiento corporativo que se tiene que implementar. Y los asesores tenemos que hacer lo propio, si bien no somos responsables por estas nuevas disposiciones, sino por el hecho de cómo está planteado el nuevo sistema de justicia penal. Mi recomendación es que siempre que analicemos si vamos a entrar a asesorar a un cliente o a una empresa, a una persona física o una persona moral, tendríamos que tener suficiente información para tomar decisiones de manera acertada. Si tenemos indicios que pudieran implicar que nuestra intervención supusiera un encubrimiento o la recepción o el pretender ocultar o encubrir la naturaleza, el origen, la ubicación, destino de ciertos recursos, y esos recursos pudieran ser de procedencia ilícita o no pudiéramos soportar su origen de manera lícita, podríamos estar hablando de que estamos siendo partícipes en la comisión del delito de lavado de dinero derivado de alguna simulación o derivado de alguna defraudación fiscal por sí misma. Entonces es un tema muy importante que debe de considerarse. La prevención es la base en estas recomendaciones que les podríamos dar el día de hoy, ¿no? Y malas noticias no tienes hoy, digo, ya que existen las buenas, ya estamos oyendo este tema. Porque aquí yo creo que lo valioso es la reflexión de que las reglas de juego han cambiado en muchos sentidos. Las empresas pueden ser responsables como empresas, como entidades, como personas legales, como personas morales, de un delito y ser sujetas a sanciones, si entendí bien, si no se establecen los controles y las medidas necesarias para evitar que sean usadas como instrumento de un delito. Es decir, es un tema más preventivo. Sí. Los asesores en la conducción de su asesoría o planeación fiscal o patrimonial
además de cerciorarse del origen del debido cumplimiento fiscal de los recursos que se usan, porque si no, la falta de cumplimiento, al estar ahí una cantidad que debió haber sido pagada como impuestos, permite que en paralelo se investigue también por lavado de dinero. Entonces, es decir, sí hay hoy una responsabilidad extendida que dentro de este enfoque de litigio estratégico en el cual hemos estado platicando el día de hoy y lo seguiremos haciendo mañana, hay que cuidar todos los flancos, o sea, porque si no, sí percibo que el riesgo es real para todas las partes. Y lo más delicado que yo veo en esto, y con esto pudiéramos concluir nuestra charla del día de hoy, mi querido Manuel, es el punto que la autoridad fiscal penal no tiene una política definida de persecución criminal. Y entonces eso se vuelve más peligroso, porque no nos da a nosotros como asesores la posibilidad de evaluar si en este caso pudiera haber una acusación de carácter penal o no. Se vuelve un poco aleatoria, quizás indiscriminada por parte de la autoridad, sobre todo por aquellos perseguidos que pudieran ser perseguidos políticos o perseguidos por alguna circunstancia específica, porque hay ausencias de políticas de persecución criminal, incluso en materia fiscal. En materia ambiental se está corrigiendo, porque ya por ahí hay unos lineamientos específicos sobre todo para la investigación de personas jurídicas en delitos ambientales, pero en materia fiscal no hay nada, y entonces eso lo hace más peligroso, porque hoy no sabemos en qué casos sí va a haber una posibilidad de investigación a nuestros clientes y en qué casos no es viable que se presente, ¿no? Pues a mí me parece que es un tema digno de reflexión y agradecerte de nuevo, Moisés, por esto que nos compartes. Me parece que nuestro tiempo es ya correcto y sin perjuicio de alguna pregunta, de cualquier manera ha sido una tarde larga, estamos cansados, pero estamos a sus órdenes. Gracias, Moisés. Gracias, Manuel. Gracias. Por acá hay una pregunta, por allá hay una pregunta y por acá también hay otra pregunta. No sé si teníamos un micrófono o les prestamos uno. Sí, sí hay. Que no sea díscolo y que les preste el de él. En el supuesto específico del procedimiento del 421 del Código Nacional en respecto a la persona jurídica, me parece muy interesante también que si nos pudiera precisar, y sobre todo como abogados, hasta dónde pudiéramos estar en responsabilidad, porque el mismo procedimiento nos marca que el administrador general único o consejo de administración tiene que, no puede ser el mismo al que se le está fincando la responsabilidad, tiene que ser una persona diferente al representante legal. A la hora la cuestión sería, ¿hasta dónde podríamos nosotros caer en responsabilidad al asesorar a una empresa bajo esas condiciones de que tuviera ese tipo de problema y además meternos nosotros en una responsabilidad penal al momento de estar asesorándolas y hacer la planeación? Porque el administrador puede decir, no, es que el abogado me dijo, y entonces ya nos estaría metiendo también al problema prácticamente. Sí, es una gran pregunta la que me haces y es un tema que siempre se ha presentado la duda. La responsabilidad penal de las personas jurídicas es accesoria a la responsabilidad penal de la persona física siempre. No puede existir sin la existencia de la responsabilidad penal del administrador, del representante, incluso del tercero que está actuando en nombre y representación de la persona jurídica. Y la responsabilidad penal de la persona física lleva su propio procedimiento independiente de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Donde pudieran involucrar al asesor en materia fiscal es respecto a la responsabilidad penal de las personas físicas, no de las personas jurídicas, pero desde luego que lo podrían hacer y es muy fácil hacerlo, porque con lo que acabas de decir, si en el procedimiento administrativo o penal el propio administrador está diciendo que el asesor fue el que le dijo que lo hiciera de esa manera, pues entonces hay una presunción o un indicio importante para efecto de decir, pues entonces tráigame el asesor también y lo pasamos también de este lado como imputado. Ese es un tema bien delicado. La recomendación en ese sentido, yo les diría que siempre tengan mucho cuidado con el tema de las opiniones que por escrito puedan generar para efecto, y por el contrario tengan ustedes soporte de cuál es su recomendación en concreto, sobre todo en temas de planeaciones fiscales, para que no tengan ningún problema y que ese elemento les sirva a ustedes para efecto de identificar cualquier riesgo que pudieran tener como asesores, ¿no?
O bien tengan clientes que no sean tan chismosos, porque francamente no son mozos. ¿Estarás de acuerdo? Por ahí hubiera ¿Estarás de empezado, acuerdo? ¿verdad? Sí, empecemos por ahí. Se llama el síndrome del cliente chismoso y pues no es bonito. Creo que había una pregunta acá. Oye, pero de eso que dices del cliente chismoso, el sistema de justicia penal acusatorio está basado en el tema de testigos protegidos y está basado en el tema de que quien coopere con las investigaciones van a tener una menor sanción penal y entonces lo que quiero decir es que se van a fomentar y ventajoso. se van a fomentar a los chismosos con el sistema acusatorio. Sí, maestro Castro, pongo en contexto lo que voy a comentar. Vamos a suponer que tenemos el crédito fiscal. A la par, el área jurídica del SAT, la local jurídica, inicia el proceso penal basado en una declaratoria de perjuicio o una declaratoria de afectación, que yo no sé por qué, no he entendido, si el crédito es de 10 pesos, siempre la declaratoria de perjuicio sale por 1 o por 2 y por ahí se van. Tengo entendido que es por las metas que tiene muchas veces la jurídica y por ahí se va. No lo sé. Son de esas preguntas que no sabremos cómo contestarla. Tenemos el crédito. En base al crédito se pueden abrir 2 vías penales. Aparte de la administrativa o contenciosa administrativa que pudiéramos tener por el propio crédito fiscal, tendríamos la de lavado en algún momento y tendríamos la de defraudación fiscal y llevan vías totalmente distintas. Incluso las órdenes de aprehensión ni cuenta nos damos y pueden llegar por parte de la PGR y el cliente no se va a dar cuenta, no es como en un delito del fuero común, que es controlable. La duda es, tienes ya la resolución del asunto en el Tribunal Contencioso Administrativo. Si es a favor, es decir, ganaste, nulidad lisa y llana, ¿qué efectos tiene con los 2 asuntos penales? Si la tienes en contra, ¿pagas o te regularizas? ¿Pagas? ¿Qué efectos tendría si hay perdón por parte de la autoridad? No lo hay. ¿Es un atenuante a los 2 asuntos penales o esos siguen con sus vías independientes? Gracias. Déjame, perdón, Moisés, sí, adelante. complementar la pregunta porque me parece muy interesante, porque yo creo que la respuesta puede variar. Si la resolución es estrictamente de forma, porque no se ciñó al procedimiento y se anula el acto administrativo sin entrar al fondo, y como ya pasó el momento de ejercicio de facultades, ya no se puede repetir y administrativamente quedó zanjado por un tema de forma, a que si entró el tribunal al fondo y determina que efectivamente no debías el dinero, que es diferente, aunque en ambos casos yo no tengo que pagarlo, en un caso es porque en el fondo se determina por el tribunal que efectivamente no se debía, y en el otro lo que se hace es que se anula el acto por un tema formal de procedimiento que no se respetó. Yo creo que sería diferente. Sí, por supuesto que es diferente, pero podríamos pensar que con eso ya tenemos resuelto el tema penal, pero déjenme decirles que no. No, porque la Corte ya se ha pronunciado desde hace muchos años en el sentido de que incluso yo he visto sentencias absolutorias en materia penal y procedimientos en donde condenan al contribuyente al crédito fiscal firme y al revés también. O sea, el procedimiento penal como está diseñado hoy, no perdamos de vista eso, que esa es una gran ventaja a diferencia del sistema anterior, está diseñado para buscar la reparación del daño. Y entonces, si a través del procedimiento administrativo se repara el daño, es decir, se garantiza el crédito fiscal, se cubren las contribuciones, multas, actualizaciones, recargos, etcétera, pues el procedimiento penal ya no tiene ninguna razón de ser. El de defraudación. El de lavado es distinto. El análisis del tema del lavado es distinto, porque entonces el delito se consuma de manera irremediable y entonces es un delito que no requiere necesariamente un tema de reparación. Simplemente es el castigo penal por el hecho de la conducta. Y entonces tendríamos que tener mucho cuidado en esa parte. Y acuérdense que todo lo que se logre en el procedimiento administrativo no se puede exhibir así como si fuera, aquí traemos copias certificadas de la resolución del Tribunal Contencioso o del amparo del colegiado en materia administrativa. Eso ya no funciona así el sistema de justicia acusatorio. Tendrías que introducir alguna evidencia a través de un testigo experto, a través de algún testigo o de algún experto, para efecto de que se explique por qué en este caso en concreto no se actualizó la figura delictiva. Entonces es un análisis distinto, ¿no? Por eso la problemática que hemos platicado siempre, ¿no? ¿Cómo le va a hacer ahora la autoridad fiscal para sustentar? Imagínense, normalmente lo que hacían antes era presentaban su dictamen los contadores del SAT
Y con eso ya era la base de la sentencia, prácticamente, para que el juez analizara y dictara sentencia condenatoria, absolutoria en el procedimiento penal. Hoy, ¿qué sucede? Hoy tiene que ir el funcionario del SAT ante la audiencia con juez de control para formular imputación y para solicitar la vinculación a proceso, y luego para efectos de la audiencia intermedia y eventualmente para la audiencia de juicio, y tendrá que describirle al juez penal por qué en este caso hubo defraudación, por ejemplo, ¿no? Yo creo que lo que podemos recomendarle a nuestros queridos amigos de Revista Consejero Empresarial es que la siguiente fiscalística sea para todos los que ya no queremos dedicarnos a esto porque está muy peligroso, si nos pudieran ofrecer una alternativa de solución, y por la hora creo que lo dejamos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Sí, bueno. Para nosotros es un placer y un deleite escuchar a dos grandes maestros, el maestro Manuel Tron y el maestro Moisés Alejandro Castro Pisaña, con el tema del lavado de dinero, que es muy interesante. Yo me quedaría con una frase que dijo el maestro Moisés: no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿no? En el tema del efectivo es correcto, así tiene que ser, ¿no? Entonces hay que prevenir para no estar en la parte o ubicarnos en este supuesto como contribuyentes o los clientes que tenemos. Y me permitiré leer el reconocimiento para ambos. Reconoce la revista Consejero Empresarial al maestro Moisés Castro Pisaña y al maestro Manuel Tron por su participación como ponente en el Magno Congreso de Fiscalística en litigio fiscal estratégico con el tema el lavado de dinero en la simulación de actos, contribuyendo con su generosidad, profesionalismo, calidad como expositor, celebrado los días 14 y 15 de junio de 2018 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Lo firma la directora general Roxana Verónica Cruz Yepes, el presidente de la revista Adrián Alfonso Paredes Santana. Felicidades nuevamente, maestros. Aquí para. Es que no queremos que salga.